Para que puedan tomar. Muy bien, hermanos, gracias a Dios poderles ver, estar juntos con el propósito de exaltarle, al cantarle, decir verdades y reconocerlas, creerlas con todo nuestro corazón y al estudiar la palabra de Dios, escucharle hablar al Señor. Entonces, esa es nuestra intención. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 1, en donde gracias a Dios también hoy podemos iniciar nuestros estudios observando los capítulos 2 y 3, que son los mensajes o las cartas a las 7 iglesias, de las cuales hemos mencionado anteriormente en el capítulo 1, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yendo ahí, hermanos, en el capítulo 2 es donde comienza. Interesante, comienza con la iglesia a Éfeso, si tú te das cuenta en el verso 1. Y al igual que cuando se dirige una carta personal, esto a manera de introducir todo lo que son las cartas a las 7 iglesias, cuando se dirige una carta personal notaremos que esas cartas que son a las 7 iglesias realmente son de un carácter muy personal. En cada carta Cristo se presenta como el que es el remitente de esa carta, y al hacerlo, al presentarse como el remitente de la carta, también exalta cualidades de Él, las cuales vimos en el capítulo 1, cómo Cristo glorificado es presentado, y Él resalta en cada una de las cartas alguna cualidad de Él que es pertinente, que va a hacer que los que están escuchando ese mensaje les hable y puedan comprender y escuchar en particular cada iglesia qué es lo que el Señor está diciendo, confiar en su verdad y recordar esa virtud que Él tiene por la cual Él está hablando. En cada carta Él se presenta con una virtud y luego les va a hablar acerca de lo que Él quiere de esas iglesias. Cada carta personal viene con un mensaje para hacer algo. En la mayoría viene alguna reprensión, no en todas. Algo que no están haciendo bien y que deben cambiar, y el Señor les llama al arrepentimiento y a la obediencia en esa área. Y al final de cada carta, Cristo otorga promesas eternas. En cada carta habla los vencedores. Y se refiere a cuando pasemos al otro lado, pasemos a su gloria. Palabras que son de ánimo, de amor para con sus iglesias, y que precisamente al mandar y reprender o instruir acerca de algo que tienen que hacer en esa iglesia, recordar las promesas del Señor, recordar lo que vendrá por la eternidad, es el motor, ¿verdad?, para que la iglesia atienda y obedezca. Entonces, en cada iglesia se presenta a Cristo, da instrucciones específicas y se despide, por decirlo así, con una promesa eterna para los vencedores. Y esto se refiere exclusivamente a los creyentes, siempre, cada vez. Ahora, nuestra primera carta va dirigida a la iglesia que se había constituido como el ejemplo para el resto de las iglesias mencionadas en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y probablemente la iglesia de Éfeso también fue la que originó o sembró estas otras 6 iglesias mencionadas. Esto es muy probable, ya que vemos en el tiempo del libro de los Hechos, cuando se narra el establecimiento de las iglesias principales, la escritura habla cómo Pablo llega a Éfeso, lo veremos en un momento, pero no se menciona que haya hecho la ruta hacia la cual se conectaban el resto de las iglesias que se mencionan. Iglesias que estaban cercanas a Éfeso. Entonces, como mencioné, es muy probable que esta iglesia haya sido la iniciadora o sembradora de estas otras 6 iglesias en 6 ciudades diferentes cercanas a Éfeso. Ahora, la ciudad portuaria de Éfeso, históricamente, en ese tiempo, era considerada la puerta comercial de Asia Menor. Desde ahí partían las principales rutas comerciales, y esas rutas comerciales conectaban con las ciudades mencionadas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, una especie como de curvatura allí cercana a Éfeso. Así entonces es posible también que de manera similar Éfeso fuese la puerta del Evangelio
al resto de estas iglesias o de estas ciudades para que después se formaran ahí iglesias en lo que se le llama Asia Menor, hoy Turquía. Ahora, la iglesia de Éfeso era la más antigua de las 7 y también la iglesia que disfrutaba la bendición de haber sido fundada y pastoreada por apóstoles y fieles siervos de Cristo. Quiero que hagamos un breve repaso. Ve conmigo a Hechos capítulo 18, por favor. Recuerda que Hechos nos narra la obra de Cristo por medio de su iglesia y cómo se comenzó a propagar el evangelio por las distintas ciudades del mundo en aquel tiempo. Ahora, vayan conmigo a Hechos 18 y vean cómo la iglesia de Éfeso fue tan bendecida en este sentido de los líderes y personas que estuvieron allí. Hechos 18, 19. ¿Ok? En este segundo viaje misionero de Pablo para sembrar iglesias, mira lo que dice el 19. Llegaron a Éfeso, la ciudad. Ahí no había iglesia. Y dejó allí a Priscila y Aquila. ¿Quiénes son estos? 2 judíos italianos. Los menciona la escritura en Hechos un poco antes, cómo se unieron al apóstol Pablo, creyentes, un hombre y su esposa. Y eran dos personas, una pareja que había apoyado a Pablo predicando el evangelio, que conocían las escrituras, que junto con Pablo obviamente habían sido edificados en la palabra de Dios. Y dice que Pablo llega a Éfeso y deja ahí esa pareja para trabajar en la ciudad, para predicar el evangelio en la ciudad. Mientras tanto, en esa misma llegada, vean lo que dice, sigue el versículo, y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. La costumbre de Pablo primero buscar a los judíos en la sinagoga, predicarles de Cristo como el Mesías, y después, si ellos aceptaban y entendían, de ahí partía a predicarles a todos los demás, a los no judíos. Cuando los judíos rechazaban, él se iba a hablarle a los gentiles, pero siempre iba primero donde había judíos. Y luego dice el 20, cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Entonces, Pablo deja allí a Aquila y Priscila. En un sentido podríamos decir que los fundadores, por un tiempo, por algunos meses en la iglesia o para ganar creyentes allí, fue Aquila y Priscila. Ellos fueron los que iniciaron ese trabajo. Pablo predicó en la sinagoga un momento, pero el trabajo que vamos a ver enseguida fue hecho por Aquila y Priscila en un principio. Después, vemos que en ese periodo en que Pablo se va, llega otro gran predicador judío creyente en Cristo llamado Apolos. Mira capítulo 18 ahí mismo, pero ahora versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, es decir, había nacido en aquella región del mundo, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. ¿A qué se refiere? Que este hombre creyó en Cristo y entonces por medio del Antiguo Testamento, que eran las escrituras que se tenían, anunciaba a Cristo. De hecho, si tú sigues leyendo, dice que Aquila y Priscila lo escucharon porque seguramente llegó a la sinagoga como lo hizo Pablo también. Y cuando escucharon la predicación, Aquila y Priscila se dieron cuenta que había algunas áreas que él todavía no había escuchado de manera correcta, porque ningún apóstol le había instruido de manera directa. Entonces, Aquila y Priscila lo instruyen correctamente quién era Cristo, cómo es que sucedieron las cosas. Y esto sirvió para que Apolos fuera de gran edificación a todas las iglesias. Luego lo vemos predicando en Corinto y cómo trabajó en Corinto en la iglesia allí. Entonces Apolos también estuvo un gran predicador involucrado en la iglesia de Éfeso. Pablo después viene y regresa y trabaja en Éfeso por más tiempo que en ninguna otra iglesia, en ninguna otra ciudad. Ve conmigo a Efesios capítulo 19, verso 8. Ya regresó Pablo, después de haberse ido y dejar a Aquila y Priscila, regresa y dice el verso 8, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente,
discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Hechos 19:8, ¿sí? Hechos 19:8. Perdonen, hermanos. No. Hermanos, tienen que estar un poco más atentos a mis instrucciones. No, discúlpenme. Ahí en Hechos, 18. 19:8, sí, otra vez el mismo error. 19:8 de Hechos. Ya no me pregunten, hermanos, porque me estoy haciendo más bolas. Ok, vean el 8. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios, a los judíos. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos. Nota aquí esta frase, llevándose a los discípulos. Nota, ya había discípulos, pero el punto de reunión era la sinagoga todavía. Era una sinagoga grande, eran judíos creyentes los primeros. Y Pablo, después de que algunos de la sinagoga se oponen, se lleva a los discípulos. ¿Quién había hecho ese trabajo? Aquila y Priscila. Apolos había predicado también allí. Y dice que se lleva a los discípulos y ahora tomó otro lugar como la base para predicación. Dice, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Tirano es su nombre, ¿verdad? Y allí tuvo la oportunidad de predicar abiertamente. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, esto incluye las ciudades que se mencionan en las 7 iglesias. Todavía no había una iglesia allí, pero la predicación desde Éfeso hizo que se extendiera a todas estas ciudades de Asia Menor. Dice que se conoció por la palabra del Señor tanto a judíos como a griegos. Entonces notamos que el apóstol Pablo va allí y está, de hecho ahorita vamos a leer cómo estuvo por más de 3 años ya en manera completa, él lo dice. Ahora Pablo llegó a predicar, Aquila y Priscila comienzan, Apolos predica, Pablo también. Después Timoteo se encargó de vigilar y edificar a la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo sale, después de estos años de predicación, sale y deja a Timoteo. Ve conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Es pertinente lo que estamos mencionando por el contenido de la carta que vamos a ver enseguida. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Pablo le escribe a Timoteo en su primer estado como preso del apóstol Pablo y le dice lo siguiente en el verso 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Después de esos 2 años y medio, 3, sale y dice, como te dejé en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Timoteo se queda allí para vigilar, para establecer ancianos en cada ciudad. ¿Recuerdas? Creo que estas implicaciones refiere a que el trabajo desde Éfeso rindió fruto en las iglesias que en un momento vamos a ver, o bueno, que están registradas en Apocalipsis 2. Estableció Timoteo los ancianos en cada una de esas ciudades y esas iglesias. La iglesia de Éfeso tenía una estructura fuerte, doctrinal y de siervos fieles. Regresa conmigo a Hechos capítulo 20. Después que Pablo sale a Macedonia, deja a Timoteo y en su regreso hacia Jerusalén, ya no pasa a Éfeso otra vez. Nota lo que dice Hechos capítulo 20, verso 16. Hechos 20, 16. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia. Entonces solo llegó al puerto, pero no se fue hacia la ciudad, que estaba no muy lejos. ¿Qué hace? Dice, él quiere ir a Jerusalén. Pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Desde Mileto, un puerto, mandó mensaje a Éfeso y nota, y llamó a los ancianos de la iglesia.
Después de esos 3 años de trabajo de Pablo y lo que haya invertido en ir a continuar su viaje y regresar, la iglesia manifiesta que había una multiplicidad de ancianos en la iglesia. Esto quiere decir que el número de creyentes había crecido, que era una iglesia fuerte, robusta, y que no solo había un pastor, podríamos decir Timoteo, él más bien que pastor era como un comisario apostólico, sino que ya había ancianos encargados de la iglesia cuidando y vigilando. Entonces, manda llamar a esos ancianos y tengo que leer ahí corridito, nota el 18. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Esa es la instrucción del apóstol, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo, ustedes saben lo que les he enseñado. Ahora ve conmigo al verso 31, tú luego puedes seguir leyendo ahí, pero mira el 31. Por tanto, a manera de despedida después de ese discurso, estén alerta, recordando que por 3 años, redondea el asunto, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. Él trabajaba para proveer a su equipo de trabajo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos y luego dice que lo abrazaban, lloraban, no lo querían dejar ir. Era una iglesia con una estructura fuerte tanto de siervos como doctrinalmente. Ellos sabían perfectamente lo que era la verdad y les manda, les encomiendo en la palabra de la gracia. Era lo que tenían que hacer, predicar y cuidar la iglesia. Lo veremos un poquito más adelante también. Posteriormente Pablo, ya estando preso y antes de su muerte, envió a Tíquico a Éfeso junto con una carta de promesas, instrucciones, ánimo para la iglesia y para las iglesias de la región. ¿Cuál es esta? La carta a los Efesios que tenemos. Nota por favor Efesios 6. Efesios capítulo 6. Y ahora voy a callar un momento y les voy a pedir que lean verso 21 y 22. Cada vez esta práctica está siendo mejor. Entonces, lean con fuerza, hermanos. Respeten los puntos y comas y se va a escuchar entendiblemente. 21 y 22, por favor, hermanos. Fuerte. ¿Qué dice? ¿Quién llevaba la carta? Tíquico, otro siervo del Señor, compañero de Pablo. Y él iba a estar ahí con ellos para animarlos, para darles a saber qué estaba sucediendo con Pablo mientras estaba encarcelado. Y después regresar y darle informe a Pablo para animar su corazón estando preso. Algo más, según la tradición cristiana, el apóstol Juan, cuando ya era el último apóstol con vida, siendo llamado el anciano por todas las iglesias, lo llamaban así como el único anciano que quedaba por sobre todas las iglesias porque era apóstol. Él estuvo en Éfeso ministrando, según la historia cristiana, cuando fue enviado al exilio, ¿te acuerdas? Dice Apocalipsis, estando en esa isla de Patmos, por causa de la palabra, es cuando el Señor, ¿qué le da? La revelación de Apocalipsis.
Y según la historia cristiana, cuando el apóstol Juan es liberado después de la muerte de este emperador que lo había mandado para allá, después de su liberación regresa a Éfeso y está allí los últimos años de su vida ministrando desde Éfeso. Esto nos enseña que es posible que la razón de que la primera iglesia a quien se dirige esta carta de parte del Señor, de este Señor Jesucristo glorificado, es posible que sea la primera Éfeso por ser la más emblemática, por ser el punto de donde todas las iglesias obtenían enseñanza, cuidado, advertencia, una iglesia sólida, fuerte, y probablemente la originaria de las otras 6, las cuales estaban ubicadas geográficamente al norte y noreste de la ciudad de Éfeso. Estas cartas son en realidad, de parte de Cristo, una mirada no solo a lo que acontecía en esas 7 iglesias, sino que lo que vamos a ver es una mirada de Cristo a las iglesias de todos los tiempos. Al ver Éfeso, tenemos que ver qué es lo que está pasando con nosotros como iglesia. Al ver a Esmirna, debemos cuidarnos de Pérgamo, que la carnalidad no sea lo que nos gobierna. Es decir, al ir a cada una de las iglesias, el Señor nos está mostrando lo que sucede en toda iglesia, en todos los tiempos, a lo largo de los tiempos, quiero decir. Y entonces, es necesario y pertinente, de suma importancia, atender lo que Cristo quiere que ahora su iglesia entienda y cuide. Hoy estudiaremos entonces en la carta de Éfeso, en estas 2 sesiones, si Dios nos da permiso, ¿cuál es el alma de la iglesia? Este va a ser nuestro tema en Éfeso. ¿Cuál es el alma de la iglesia? Mira, el trabajo, la fidelidad, la perseverancia, el celo, la santidad, no son el fin en sí mismos. Vamos a darnos cuenta cómo la iglesia de Éfeso estaba experimentando estas características buenas y necesarias en la iglesia, pero no son el fin en sí mismo. No son el fin que la iglesia debe perseguir, sino que vamos a ver que son subproductos de una cualidad mayor. Y esta cualidad es la que yo llamo aquí el alma de la iglesia. Vamos a iniciar primero reconociendo las virtudes que hacen sólida una iglesia. Ve conmigo allí, Apocalipsis ahora sí, capítulo 1, las virtudes que hacen sólida una iglesia. Es seguro, era la iglesia más fuerte en todo el mundo probablemente. Por tanto, Juan mismo va allí y desde allí comienza y ministra a todas las iglesias en todo el mundo. Era una iglesia sólida. ¿Cuáles son esas virtudes? Quiero leer todo Apocalipsis, todo Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Me voy a detener allí. Perdónenme por la mentira que dije hace un momento. No voy a leer todo. Nota aquí en estos versos cómo el Señor Jesucristo, ese Cristo glorificado, ese que en el capítulo 1 dice: y vi que en su mano derecha tenía 7 estrellas y que Él estaba en medio de los 7 candelabros. Esa imagen del candelabro con 7 tubos, con 7 mechas, que es muy conocida con los israelitas. Y dice que Cristo estaba en medio de eso. Y luego nos explica el capítulo 1, verso 20, que las 7 estrellas son los 7 mensajeros que el Señor enviaría para anunciar el mensaje en las iglesias.
Y aprendimos que se refería a las personas encargadas, si era un ángel real o era simplemente una persona, humano, al final de cuentas están en la mano derecha del Señor. Y esto implica que Él es quien los autoriza, que Él es quien los capacita y que Él es quien los envía a dar el mensaje. Y aplicábamos esto a todo líder que predica la Escritura en una iglesia del Señor. Es el Señor quien le capacita y le envía. Pero también en esa imagen dice que las 7 lámparas, ese candelabro con 7 luces, son las 7 iglesias. Y Cristo está en medio de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Él es el que puede hablar de manera clara sin equivocarse. Y saber perfectamente qué es lo que está sucediendo porque Él está en medio de esa iglesia. Podríamos decir, pues es Dios, Él conoce todas las cosas. Pero la implicación es, yo estoy ahí en medio y sé lo que está pasando. Yo estoy ahí en medio y sé lo que estás haciendo. Y un poco más que eso, ahorita lo veremos. Ahora, las virtudes que hacen una iglesia sólida, la primera, trabajo esforzado. Mira lo que dice el verso 2. Yo conozco tus obras, y después de la coma en nuestra Nueva Biblia de las Américas dice, tu fatiga. Esta palabra proviene de una raíz que se refiere a algo que es agarrado a palos. Como cuando un tapete o algo lo ponían, lo cuelgan y lo empiezan a agarrar a palos. ¿Cuál es la intención de agarrarlo a palos? No es una piñata, sino que le están dando para quitarle el polvo. Y por tanto su significado implica un trabajo tan esforzado que conduce a la fatiga. Hasta hemos usado esta idea, ¿no? Cuando ha sido el trabajo tan duro, manual, físico, y siento como si me hubieran agarrado a palos, que hay un dolor en todo tu cuerpo de haber estado haciendo un trabajo. Es tan forzoso ese trabajo, tan difícil, que al final conduce a una fatiga. Por ello nuestra versión dice, yo conozco tus obras, tu fatiga. ¿A qué se refiere? A causa del trabajo. Lo diríamos de esta manera, yo conozco tu arduo trabajo. Esto es interesante. No está hablando otro pastor de otra iglesia. Cuando llega alguien aquí, nos predica y nos gozamos en tener un visitante. Y la persona estando aquí desde el púlpito, pero al final estando ajeno a nosotros, puede decir, ¿no? Yo puedo ver el trabajo y yo puedo ver que el Señor les está bendiciendo y yo puedo ver que son una iglesia fiel y puede decir varias cosas que en nosotros sería un halago hermoso. Pero hay una realidad. Él no está en medio de nosotros. Él no sabe lo que está pasando. Y lo puede decir y podríamos sentirnos contentos de que lo digan, pero de ahí a que sea la realidad puede haber un trecho. Sin embargo, Cristo se presenta como aquel que conoce perfectamente la tarea que se está realizando. Yo conozco tus obras. Esa palabra obras es tarea, trabajo. Él conocía que lo que esta iglesia estaba realizando. Y la idea de conocer, como dije, es conozco perfectamente el obrar de la iglesia, porque Él es el que ha capacitado a los que ha enviado allí, y Él es el que está en medio de las iglesias, el que tiene las estrellas y está en medio de los candelabros de oro. Y está entonces observando detenida y presencialmente. Esto no debe de escurrirse de nuestras mentes, hermanos. Cristo está en el cielo, en su trono, pero la Escritura lo presenta como Cristo está aquí en medio, observando detenida y presencialmente lo que cada uno de los que aquí estamos y como iglesia estamos haciendo. Esto debiera animarnos y también preocuparnos. ¿Por qué estás hoy aquí? Cristo sabe tu intención realmente.
O Cristo sabe que no tenías intención, pero estás aquí. Él lo sabe. Debemos entender algo en cuanto a esta iglesia. Yo conozco tu obra, significa que estaban haciendo la tarea con determinación. Yo conozco tus obras. Al usar el término tarea es, yo conozco que estás haciendo el trabajo, llevando a cabo la tarea. Hay quienes sugieren, al leer la carta y después notar, por ejemplo, verso 4, fíjate, capítulo 2, verso 4, ahora sí leemos hasta el final. Después de decir cómo estaba funcionando la iglesia, nota que en el verso 4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, una virtud más, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, al leer toda esta carta dirigida a ellos, hay quienes sugieren que Cristo los reprende por su trabajo, ya que interpretan se habían convertido en una especie de fariseos religiosos hipócritas. Pero creo que hay que tener sumo cuidado con esta clase de interpretación. Porque fue Cristo mismo quien enseñó cuál es el problema con un verdadero religioso hipócrita. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que al hablar de esos religiosos fariseos hipócritas, el Señor enseñó que su característica primordial es la apariencia. Y aquí no está hablando de apariencia en ningún momento. Aquí le dice, yo sé que hay fatiga en ti. ¿Por qué? Porque no es que estás aparentando, has hecho el trabajo. Has sufrido. Te has aguantado por mi nombre. No hay apariencia en esto. De hecho, en Mateo 23, 1 al 5, escúchame. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos, les dice, se han sentado en la cátedra de Moisés, en el asiento de esa sinagoga como líderes conocedores de la ley, de modo, que dice el Señor, que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, tareas. Ahora, ¿por qué es el problema? Porque ellos dicen y no hacen. Esta es la hipocresía y la apariencia reinante. Dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. ¿Para qué? Para ser vistos por los demás. Ese es un hipócrita fariseo, religioso. ¿Qué es lo que le importa? La apariencia. Entonces, cuando Cristo habla a Éfeso, en primer lugar, honestamente, le está reconociendo su trabajo diligente. Un trabajo que los había llevado al punto de la fatiga. Y de esto creo que toda iglesia debemos aprender. Alguien quizá diga, bueno, de nada les sirvió tanto conocimiento y trabajo, pero más bien lo que vamos a aprender es lo siguiente. No permitamos que lo importante suplante la prioridad. Más bien que la prioridad nos haga hacer cosas importantes. Y es aquí donde fue el problema. Ellos estaban haciendo obra, trabajo importante porque ahorita lo vamos a ver. Estaban obedeciendo lo que habían aprendido. Pero el problema es que olvidaron lo prioritario. Y ahí va a haber una afectación directa a lo que están haciendo también. ¿Cuál era ese trabajo que con tanto esfuerzo realizaban y que el Señor reconoce que lo estaban haciendo porque Él los conocía de primera mano?
Mira ahí Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras, estas obras te han llevado a fatiga, y otro aspecto es, y tu perseverancia. Vamos a darnos cuenta que la primera, tu fatiga o tu trabajo hasta el cansancio, va a ser descrita en el versículo 2. Y después la perseverancia es descrita en el verso 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿cuál es ese trabajo hasta el cansancio que ellos llevaron a cabo? Bueno, dice, yo conozco tus obras, tu trabajo extenuante, tu fatiga y tu perseverancia. Y aquí viene el trabajo. Y que no puedes soportar a los malos, primero. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, segundo. Primero, que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que cuidó de mantener muy elevado al nivel correcto el parámetro bíblico en la vida práctica de sus miembros. Así como la carta de Primera de Juan lo enseña. Y esto es interesante, es muy probable que Juan, al escribir su primera carta ya siendo anciano, si la historia cristiana es cierta, y digo, no tiene por qué haber una mentira, lo que quiero decir es que la Biblia no nos habla de que Juan llegó a Apocalipsis, a Éfeso, pero la historia sí lo menciona. Y si es así, es muy probable que cuando Juan escribe la carta, él estuviera ministrando desde Éfeso. ¿Has leído Primera de Juan? Primera de Juan es una carta durísima. Es una carta que habla de blanco y negro y no pone matices dentro de esos dos colores. Es una carta que dice, si no amas a tu hermano, tampoco conoces a Dios. Punto y se acabó. Es una carta que dice, el que ha nacido de nuevo no puede pecar y se acabó. Es una carta que dice que si no andamos en luz, estamos en tinieblas y se terminó. O sea, el parámetro que el apóstol Juan pone era para hacer que los falsos tropezaran de manera inmediata. Y que los creyentes se analizaran y sintieran temor en el Señor y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué debo corregir en mi andar? No era para que dudaran de su salvación, sino para poner un parámetro en una altura correcta. Predicando una vez yo de Primera de Juan capítulo 1 en una iglesia, yo decía esto y lo digo a la iglesia y creo que lo has escuchado, pero lo vuelvo a mencionar. ¿Sabes cuál es el problema principal de las iglesias actuales? Que hemos bajado el parámetro de lo que significa ser cristiano. Y lo hemos reducido a obras tales que cualquier ser humano lo puede hacer. Buen comportamiento durante 2 horas y si se alarga el pastor 2 horas y media. Traer una Biblia bajo el brazo. Ordenar tu agenda el domingo para que puedas asistir. No decir groserías, quizá. No beber y tomar y fumar mientras te ve alguien más. Y sabes una cosa, eso lo puede hacer cualquiera. Y se dicen y decimos, es creyente. Me faltó algo. Hacer una profesión pública con tus labios de que has creído en Cristo. Pero cuando Juan escribe su carta, él no va a lo que digas. Él va a los frutos de tu vida. Y dice, hey, si esto no está, cuidado. Si realmente esto no es una evidencia en ti, cuidado. Es una carta durísima. Y creo, esta es simplemente mi opinión, porque la Biblia no lo menciona como tal, que Éfeso, después de Pablo, después de Timoteo, después de Tíquico, después de los que hubieran estado, llega Juan y ellos mantenían un estándar de la palabra de Dios correcta. No podemos llamarla exagerada, sino la que la Biblia enseña. Parámetro en el cual al verlo nosotros mismos, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos gracia de Dios. Señor, ayúdame a tener eso y a evidenciarlo en mi vida. Dame de tu gracia, porque yo por mí mismo no puedo. Me hace dependiente del Señor.
Pero esto es muy contrastante con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Le dice el Señor, yo sé que tú no puedes soportar a los malos. Esto implica, no los llevas, no los sobrellevas. Y ahorita explicamos un poquito más el texto, pero nota 1 Corintios capítulo 5, verso 2. Permíteme desde el 1, ¿verdad? En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y esto era inmoralidad sexual, es un término usado para inmoralidad sexual. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Su padre se había casado otra vez, porque no dice que tiene a su madre. Alguien se había casado otra vez, este hombre, pero después, por azares del destino y problemas quizá entre ellos, se separan. Y el hijo de ese hombre toma a esa mujer ahora como su esposa. Y esto es un incesto realmente, prohibido por la ley desde el Antiguo Testamento. Tanto que ni siquiera los gentiles lo practicaban, era algo deshonroso. Pero la iglesia de Corinto era famosa porque había eso dentro de ellos. Fíjate, muy contrastante a que la iglesia de Éfeso entendía que era un parámetro para otras iglesias y estaba trabajando hasta el cansancio por mantener estas cosas y ser ejemplo y vigilar a las demás iglesias. Éfeso era todo lo contrario. Entonces Pablo les dice en esta carta, versículo 2, y ustedes, iglesia, se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido por ese pecado, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Es decir, que la iglesia de Corinto debería de no soportar a los malos como Éfeso lo hacía, pero ellos los estaban sobrellevando. La iglesia de Corinto, tranquilos, no pasa nada, ahí la vamos llevando. A una situación, y Pablo dice, debieran haberlo expulsado ya. Notas que hay voy a usar este término, ya ahorita es bien difícil con lo que se utiliza, pero notas cómo hay una intolerancia hacia un pecado y soportarlo y aguantarlo y sobrellevarlo. Aquí es donde vamos. No quiere decir que en la iglesia de Éfeso eran puros sin pecado, porque no hay una iglesia así. De hecho, la palabra no toleras o no recibes a los malos. Perdón, yo mismo me dije lo contrario. Es importante notar que no dice no recibes a los malos, porque todos los que llegan a la fe en Cristo o antes al escuchar el Evangelio, ¿qué somos? Malos. Ahora, esto es importante. ¿Qué significa malos? Este término malo, kakos, significa, escucha, ausencia en una persona de aquellas cualidades de las que debería estar poseída. Ausencia en una persona de aquellas cualidades de las cuales debería estar poseída. Y la frase no toleras o no soportas significa no los sobrellevas. Entonces, no es que no los recibas porque venimos malos, pero cuando viene y cree el Evangelio y dice creer el Evangelio, se bautiza y está en la iglesia, ¿qué debe haber? Frutos. Cualidades que debieran estar en esas personas por el hecho de que son nuevas criaturas, ¿no es cierto? No era una cuestión de que, híjole, este para afuera, aquel para afuera, ya nadie quería estar en esa iglesia. No, era que cosas como estas en las cuales la persona quería seguir viviendo de manera descarada en sus pecados, ellos no los sobrellevaban, es decir, aguantarlos más del tiempo necesario. No los toleras, dijo el Señor. Yo sé que no los toleras.
algo que Corinto debió de haber hecho y no hizo. Entonces son malos porque no hay cualidades de las cuales todo creyente debiera tener. Los líderes de esta iglesia tomaron en serio la instrucción que Pablo les dio en esas playas de Mileto cuando se abrazaron de él y lloraron con él. ¿Qué fue lo que el apóstol les dijo? Intencionalmente no lo leí hace un momento. Mira por favor Hechos capítulo 20. Verso 28 al 32. ¿Qué instrucción les da? Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Esto es hermoso. El liderazgo, primero. Hechos 20. ¿Sí dije Hechos? No había dicho Efesios. Hechos 20. ¿Sí? Hechos 20, 28. ¿Qué debe hacer el liderazgo? Los pastores, los ancianos, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Fíjate, aquí se cae algo bien fácil. Esto de que tú no debes de atacar o poner el dedo sobre el siervo, el ungido del Señor. No. Se predica y se cuida y se guarda la iglesia en base a algo que Pedro dijo, siendo ejemplos de la grey. Los primeros que se observaban a sí mismos, dice Pablo, sean ustedes. Que estas cualidades de las cuales deben estar poseídos vayan creciendo en ustedes porque son siervos de Cristo, porque son nuevas criaturas, porque son cristianos y son ejemplo de lo que es ser un cristiano. Cuídense de ustedes mismos o cuídense a ustedes mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa obispos? Supervisores. A estos ancianos les está diciendo, tienes que cuidarte y cuidar la iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres el supervisor de la iglesia. Tú eres el que tienes que observar y con base en tu ejemplo enseñar. Pero al observar el liderazgo de la iglesia tenía la obligación de cuidar que no sucediera lo que sucedió en Corinto. ¿Cuál es el alma de la iglesia? En Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, la primera iglesia a la que habla el Señor es la iglesia en Éfeso. Y al estar hablando allí, en primer lugar, le hace saber que Él está consciente, que Cristo, el glorioso, está consciente de las obras que ellos están haciendo, de la tarea que están llevando a cabo. Y ese trabajo que realizaban con un gran esfuerzo, en primer lugar, implica que no soportaban a los malos, y como dijimos hace un momento, ese era un trabajo fatigante porque era establecer y mantener los parámetros bíblicos que Pablo les había enseñado, que Cristo había dicho, estarlos predicando en la iglesia y también enseñando a los que decían ser creyentes que debían andar de acuerdo a como Cristo lo estaba diciendo. Otro aspecto de este trabajo de la iglesia que el Señor reconoce, lo dice ahí en el versículo mismo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga, ese trabajo fatigante que has hecho y tu perseverancia. Y dentro de este trabajo, mira lo que dice, que no puedes soportar a los malos uno. Segundo, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo primero tenía que ver con falsos profesantes, es decir que soy cristiano, pero que las prácticas de mi vida carecen de lo que debería haber en ellas si soy realmente una nueva criatura. Pero lo segundo tiene que ver con falsos maestros. No solo falsos en decir que son cristianos, sino que enseñaban de manera falsa y por tanto ellos también eran falsos. Ahora, Juan, como mencioné, probablemente pastoreando esta misma iglesia, siendo ya anciano y conocido como el anciano, había advertido a todas las iglesias en las cuales él tenía alcance al escribir sus cartas,
les había advertido acerca del peligro que la iglesia estaba experimentando y de la cual Juan estaba enfrentando. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para esta fecha, obviamente antes de que fueran llevado cautivo, preso, quiero decir, y recibir la revelación, al escribir, él está consciente al ser el último apóstol vigente y cuidando de todas las iglesias, que por el mundo habían salido muchos falsos profetas. ¿Y qué es lo que manda el apóstol aquí? Muy bien, tienen que probar los espíritus. Ahora, el término espíritu aquí no quiere decir que estábamos en el culto y de repente entró un viento, ¿verdad? Y de repente apareció un fantasma aquí al lado y empezó a hablar. Si nos está refiriendo, cuando habla de espíritu, está refiriéndose al carácter, a lo interno de la persona, lo que está enseñando, ¿qué es? ¿Cuál es el carácter de eso que se está enseñando? Obviamente no eran seres espirituales sin cuerpo, eran falsos maestros y tenían que ser probados. Tenía que ser probado lo que ellos estaban enseñando. ¿Cuál es la técnica? Mira lo que dice el verso 2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Aquí habla del Espíritu Santo que está revelando algo. Todo espíritu, hablando de las personas y su carácter, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu, esa persona que está predicando, que no confiesa a Jesús, no es que no diga que Jesús existe. Así como en la salvación no es suficiente con que digas yo creo en Cristo, porque eso lo puede decir cualquiera y lo puede creer cualquiera. Confesar a Jesús aquí es lo mismo que dijo en el versículo anterior, que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esa prueba tenía dos incisos al advertir el apóstol Juan. Primero, la doctrina. ¿Qué está enseñando la persona? ¿Qué tenía que haber en una iglesia para probar los espíritus? Conocimiento. Tenía que haber una doctrina sólida en ellos. Tenían que conocer lo que creen. Hermanos, lamentablemente, muchas de nuestras iglesias, si el pastor falta, casi cualquiera puede subirse y predicar lo que sea. ¿Sabes? Es algo que yo suelo hacer y no me arrepiento de eso. Cuando yo permito que alguien predique en la iglesia, no es porque yo soy el dueño de la iglesia, sino porque Dios me puso para supervisar y cuidar. Yo no voy a dejar que predique a alguien que yo no conozco. Y que al conocerlo yo sepa que cree en los aspectos elementales de la fe en Cristo. Entonces, así venga alguien y diga, soy pastor, predico en tal lugar, sí, pero si no te conozco, yo no me voy a arriesgar a que te subas acá y digas algo que es contrario a lo que creemos acá. Ahora, alguien decía algo que es muy cierto y lo decía con conciencia. Bueno, ahí vas a probar el discernimiento de los hermanos. Cuando al predicar, ellos van a decir, esto no es lo que yo he escuchado. Esto no es lo que es verdadero. Ahora sí, lo sé, yo entiendo que así va a pasar y debe pasar y espero que pase, pero aún así, yo siendo responsable no voy a ser negligente en ese asunto. Yo no voy a permitirlo de manera así nada más, ¿no? Pero quizá, hermanos, un día el pastor no pueda llegar al culto. Y hay algún hermano acá que diga, yo voy a enseñar. La iglesia tiene que estar preparada para probar al espíritu que está hablando, el carácter de quien está hablando. ¿Cómo? Primera cosa, ¿qué enseña? En ese momento había una discusión que se llevó casi por 3 siglos. Y era la discusión de si Cristo había tenido un cuerpo físico realmente.
La razón es que estaban influenciados por la idea platónica, los griegos. ¿Qué es esto? Que ellos dicen que todo lo que es carne y físico es pecaminoso. Entonces, esa idea filosófica griega se había introducido en las filosofías o creencias cristianas al grado de algunos de decir no podía tener un cuerpo físico, era una apariencia de un hombre, pero no era un hombre. Y Juan, cuando escribe la primera carta, hace ese énfasis, que Cristo vino en carne. Constantemente tenía un cuerpo físico, porque sabemos algo: lo material no es el problema. El pecado en sí no está en el elemento físico. El pecado está en aquellos que tienen un elemento físico, que somos nosotros los pecadores. Está interno. Dijo el Señor que de dentro del corazón salen todos los pecados y contaminan todo tu ser. Entonces, era un debate que se estaba llevando a cabo y los apóstoles enseñaron que Cristo vino. De hecho, ¿recuerdas cómo dice Juan en su primera carta? Lo que vimos, lo que palpamos con nuestras manos, haciendo énfasis de que era un cuerpo físico, hablando de Cristo. Llegó esta ideología, esta falsa enseñanza, y decían, Cristo no vino en carne, solo era apariencia de carne. Dice, mira, si alguien enseña esto, que era lo que estaba sucediendo en ese momento, estos no son de Dios. Tienes que probar los espíritus. Entonces, una de las maneras de probar era ¿qué enseña? Pero la segunda forma de probar los espíritus de los maestros, o como dice acá, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, hicieron todo lo correcto para darse cuenta que eran falsos. ¿Sabes? A veces las personas pueden enseñar lo que los demás enseñan. Pueden decir las cosas que son correctas, pero hay un segundo inciso en esta prueba. El primero, ¿qué enseña? El segundo, su vida. Ve conmigo a Filipenses capítulo 3. Esto se los enseñó Pablo a las iglesias, por supuesto a la iglesia de los Efesios también. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Es decir, ya se los había enseñado personalmente, ahora se los escribo. Y no me es molesto. Y para ustedes es motivo de seguridad. ¿Verdad? Te lo repito y va a ser más seguro en ti. Cuídense de esos perros. Es un término muy duro, pero vamos a explicar a qué se refiere. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Al hablar de perros, si tú ves la idea un poquito arriba, o bueno, la idea dura que ellos están mencionando, es porque un perro, en primer lugar, para un judío es emblema de algo pecaminoso. Por ejemplo, en Apocalipsis dice, y los perros estarán afuera, lo dice el Señor Jesucristo, como algo inmundo que no va a estar con él, pero no está refiriéndose a perros físicos, sino a la gente inmunda en su pecado. Pero también tiene la idea de la parte de la circuncisión judía, que de alguna forma tenía el sentido de cortar una parte del hombre de su cuerpo para estar bien con la ley. El punto es que cuando dice de los perros, se está refiriendo a estos personajes o personas indignas por su carácter, por su pecado, por su enseñanza, falsos, circuncisión. Les está hablando de esta manera. Ahora, ¿cómo nos cuidamos? Ve conmigo al verso 17. Ya dijimos una, que es conociendo la verdad y qué es lo que están enseñando, pero mira el 17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora, aquí ya no es solo lo doctrinal, sino mira el 18. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero predican lo correcto, nota el 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, el vientre, cuya gloria es su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El problema de estas personas, dice, observen a los que andan como nosotros. ¿Qué era lo más importante para el apóstol Pablo y su grupo? Las cosas del Señor, las cosas espirituales, la santificación.
Pero estas personas, aunque pudieran enseñar algo igual que Pablo, por decirlo así, la evidencia era que solamente buscan lo terrenal. Por eso Pablo, cuando se despidió de los pastores de los ancianos de Éfeso, ¿te acuerdas que les dijeron? Ni oro, ni plata, ni vestido de ustedes, nada he codiciado, con estas manos he trabajado. Esto habla del carácter de la persona. ¿Sabes una cosa? Es muy fácil ir a una iglesia y que me den chance de predicar y desgarrarme predicando allí, pero que no me conozcas. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque puede haber motivación, puede haber lo que sea en ese tiempo de enseñanza o de hablar, pero tú vas a conocer a la persona cuando se queda un poco de tiempo, cuando convives con ella, cuando estás en su casa, cuando estás en la calle y lo ves reaccionar cuando hay una dificultad. Comienzas a entender cuáles son sus motivaciones. Y esa es una prueba que también se debe hacer. Ellos, la iglesia de Éfeso, habían llegado algunos, como sucedía muy frecuentemente, que llegaban y decían, la revelación de la Escritura estaba en proceso, todavía no estaba todo escrito. Llegaban y decían, el Señor me mandó, soy un profeta, me ha enseñado algo, vengo a predicar, como Pablo, como los demás, y yo vengo a dar esto. Ok, lo escuchaban. Si lo que decían no era correspondiente a lo que los apóstoles enseñaban, eran mentirosos. Pero no solo eso, observaban su vida. Y si no correspondía a lo que predicaban o al ejemplo de Pablo y los demás, los has hallado mentirosos. Hermanos, esto no es fácil. Requiere tiempo. Requiere que la iglesia esté en un común acuerdo, buscar las mismas cosas, cuidarse unos a otros. Era un trabajo agotador. Era un trabajo, hermanos, que el Señor dice, yo conozco tu tarea. Esas virtudes que hacen una iglesia sólida son trabajo esforzado, como lo vimos ahorita, pero también les dice y habla, yo conozco tu fatiga, tu trabajo esforzado y tu perseverancia o tu paciencia. Mira lo que dice Apocalipsis 2:3, otra virtud de una iglesia sólida. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar acá, pero mira lo que dice el capítulo 2, verso 3. Conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, el 2, y luego en el 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esta perseverancia se refiere a paciencia. Esa paciencia que no se ejercita con un coco en la mano, a la orilla de la playa y con una sombrilla sobre nosotros, sino la paciencia que según Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Esta paciencia que ellos tenían había sido originada a través de las aflicciones y persecuciones. Al ser una iglesia que era un líder sobre las demás iglesias, los ataques principales eran sobre ellos. Pero habían soportado. Y lo habían soportado con buen carácter. Y estaban dispuestos a pasar por cosas como esas. Por eso les dice, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Una iglesia o un creyente que está determinado a obedecer y vivir bajo los lineamientos santos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar por fuerza según 2 Timoteo 3:12? Escucha, un creyente que está determinado a vivir de acuerdo y bajo los lineamientos santos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar por fuerza según 2 Timoteo 3:12? Padecerán persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, dice ese texto. Si tú determinas obedecer, va a haber problemas. Ahora, ¿qué debía hacer Timoteo y la iglesia? ¿Qué les ordena Pablo hacer? 1 Timoteo 2:3. Aunque al vivir piadosamente vendrán persecución, le dice el apóstol a Timoteo, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Jesucristo. Esta iglesia, Éfeso, estaba dispuesta a sufrir
por causa de lo que creían. No estaban dispuestos a acomodarse a la cultura y sociedad en donde ellos estaban. Y mira qué cultura y sociedad. Un puerto, la adoración a Diana, la vida mundana y de pecado al máximo esplendor como en todo puerto próspero. Y no estaban dispuestos a seguir ese rumbo. Por tanto, había aflicciones. ¿Y qué sucedió? Soportaste, le dice el Señor. Y todo fue por mi nombre. Por la fe en mí. Por lo que crees, pues, en mí. Esas virtudes que hacen una iglesia sólida, aquí voy un poquito más rápido, pero trabajo esforzado, perseverar por la verdad en medio de las persecuciones por causa de la fe. Pero hay algo más. Mira Apocalipsis. Y luego en el verso 6, tomo otra de las virtudes que hace ver el Señor, en el verso 6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aquí, hermanos, otro aspecto y cualidad de una iglesia sólida es que mortifican el pecado. Es decir, que están luchando por su santificación. No solamente lo que la Escritura dice y que los demás estemos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, no solamente vigilando de los falsos maestros para mostrar que son perversos, no solamente sufriendo por causa de su fe en Cristo, dispuestos a sufrir, sino siempre luchando con el primer enemigo que tenemos, y es nuestro propio pecado. ¿Sabes? Aunque lo dejaremos ahí, porque lo veremos en la iglesia de Pérgamo. Mira, ahí capítulo 2, fíjate lo que dice versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Lo estudiaremos, lo explicaremos. Que enseñaba a Balac, el enemigo del pueblo de Israel, a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. 15. Así también tienes algunos, de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. En pocas palabras, la doctrina de los nicolaitas es definida de esta manera: la libertad de la carne. Los nicolaitas decían, podemos hacer lo que sea. Soy salvo, voy al cielo, no pasa nada. Podemos hacer lo que queramos, comer lo que no debemos comer. Cuando los apóstoles dijeron, absténganse de comer estas cosas y absténganse de una vida práctica sexual inmoral. Y ellos decían, no es necesario. Somos salvos, vamos al cielo. Y dice el Señor, yo aborrezco esa doctrina. Esa doctrina de la permisividad de la carne. Yo aborrezco eso. Y dice, y tú también lo aborreces, le dice a la iglesia. Ellos estaban comprometidos con crecer en santificación. Hermanos, como lo dije, lo veremos en su momento con Pérgamo. Pero la iglesia de Éfeso velaba por la santidad y la mortificación de nuestro pecado, esta cubierta pecaminosa que todo genuino creyente aún tiene, en lugar de tolerarla y comprenderla. En lugar de, bueno, pues eso es normal. ¿Normal para quién, mi amigo, mi hermano? ¿Normal para quién es? No para el Cristo glorificado. Es normal para el puerto, es normal para el mundo. Y le dice el Señor, tú aborreces lo que yo aborrezco. Esa doctrina es aborrecible por mi corazón. Ahora, Cristo entonces les dice, yo conozco tu labor, tu arduo trabajo por practicar la verdad, tu paciencia inagotable en medio de aflicciones, tu interés por la santificación. Y como una iglesia, estos son aspectos que también, una iglesia firme, estos son aspectos que también debemos vigilar y aprender, pues agradan a Cristo y son demandados por Él a las iglesias que no cuidaban de esto. Más adelante, eso que la iglesia de Éfeso sí hacía, otras no lo hacían y Él les llama la atención. Solo digo esto porque alguien podría decir, ¿y para qué tanta religiosidad? ¿Para qué tanta ser tan extremos en estas cosas? Si los otros, que ninguno era cristiano, más que uno o dos, y también les fue como en feria, pues mejor agarramos ese camino, ¿no? De todos modos, ¿de qué les sirvió? No. No es así. El Señor les demanda que cuidaran lo que no estaban cuidando también.
Y aquí es donde viene la parte dura. La carta dice algo, mira, capítulo 2, verso 4, después de reconocer esas cosas que había en su vida, correcta, su trabajo, pero tengo esto contra ti. Ese pero hace que naturalmente digas, todo lo demás está yendo a la basura. Y eso es cierto. Todo el trabajo y esfuerzo de nada te va a servir. Pero tengo contra ti. Veamos el alma que da verdadera vida a una iglesia. ¿Qué es lo que tenía contra él? Que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, eso implica que era un pecado. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Imagínate ese candelabro de 7 brazos iluminando, cada uno de ellos representa una iglesia y le dice, mira, si no cambias esto. Y podemos decir, Señor, pero ¿y todo lo demás qué hacen? Si no cambias esto, yo vendré y haré esto. Dejas de existir. Iglesia, dejas de brillar. Se convertirá en un club social, en un grupo de amigos si tú quieres, pero ya no es mi iglesia. Yo vendré y quitaré tu luz si no te arrepientes. ¿No te suena drástico? Es decir, la iglesia que está haciendo todo el trabajo pesado de todo el mundo y le dice, te voy a pagar. Es que aquí es el alma de la verdadera vida de una iglesia. Así como el cuerpo sin alma está muerto, una iglesia puede estar perfectamente estructurada, tener un genuino celo bíblico, esforzarse por santificación, pero si esto no solo es el resultado del amor por Cristo, esta iglesia está en camino a la muerte, no tiene alma. Estas actividades tienen que ser el resultado de amar a Cristo. No que sean estas las únicas que viven sin el amor a Cristo. Porque entonces sí, es una religiosidad. Y no la llamaré hipócrita porque ya te expliqué que esto implica apariencia. Pero una religiosidad sin alma, sin vida. Esto es el resultado y debe ser el resultado del amor por Cristo. Amar a Cristo es la prioridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que somos, todo lo que hacemos, decimos, lo escribimos, lo tenemos ahí en el emblema, es para la gloria de Cristo. Es decir, es un acto de agradecimiento al que nos salvó, una manifestación de nuestro amor por aquel que nos amó. Mira lo que le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6 y a estas iglesias que estaban allí cerca. Capítulo 6, y mira lo que dice el versículo 24. Mira cómo cerró la carta, quizá unos 20 o 30 años antes de esto que el Cristo le manda decir a Éfeso. Lean por favor versículo 24, 6:24 fuerte, hermanos. ¿Qué dice? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Muy bien, ¿todos sí vieron eso? Yo oigo Biblias, a ver, vayan a Efesios capítulo 6. Verso 24. Perdón, hermanos. No se pierdan, traten de estar ahí atentos. Mira lo que dice. La gracia, todo el favor de Dios, la gracia de Cristo, todo su favor, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, punto. No, con amor incorruptible. Es decir, que si tú y yo no velamos ese amor por el cual yo digo, amo a Cristo, he abrazado a Cristo, sigo a Cristo, predico a Cristo, vivo para Él, con el tiempo comienza a diluirse en tu mente y corazón.
Y entonces todo ese favor del Señor, dice Pablo, sea para los que aman a Cristo de forma incorruptible. Pasaron 40 años y el amor de esta iglesia por Cristo se corrompió. O dicho de otra forma, se cayó de donde estaba. Ya no era el mismo amor. Alguien decía algo que es cierto. Es que lo que pasa es que aquí se había levantado una segunda generación. Después de 40 años ya no eran los mismos cristianos y los padres no comunicaron correctamente el por qué hacían lo que hacían en esa iglesia. Puede ser. Pero yo creo, hermanos, que ese cuidado debe estar en nosotros, porque si no todos podemos caer en este pecado. Vienes a la iglesia porque es domingo. Tomas tu Biblia porque no tienes otra actividad, ya la programaste en tu agenda y por eso estás aquí. No porque amas a Cristo con todo tu corazón. Cumples tus responsabilidades solamente por eso, porque es una responsabilidad. Sabes y defiendes lo que es verdadero porque es eso, es la verdad. Pero ya has perdido el rumbo cuando no es por amor a Cristo. Y esto se va a ver y se va a sentir diferente a cuando lo hacías de la manera correcta. No se trata de venir, hermanos. Aunque insistimos, como Hebreos dice, no dejes de congregarte, porque cada vez que le escuchas a Él, tu amor crece por Él. Porque cada vez que puedes ver tal cual Él es, lo puedes glorificar y emocionarte con Él. Pero cuando eso se ha perdido, vas a venir y vas a perder el tiempo acá. Vas a venir y no vas a tener interés. Vas a venir y te vas a ir igual que como entraste, porque no lo haces por amor a Cristo. La gracia esté con aquellos que tienen un amor inmarcesible, incorruptible, permanente. Eso necesitamos estar trabajando en nuestras vidas. Juan dijo que la fuente de todo en nosotros es por el amor de Cristo en nosotros. Así es como Él nos capacita para amarlo a Él y a los demás. En 1 de Juan capítulo 4 del 19 al 21 dice, de manera muy sencilla lo menciono, nosotros le amamos a Él, dice la Reina Valera, porque Él nos amó a nosotros. Nueva Biblia de las Américas dice, nosotros amamos, y esto implica a Él y a los hermanos, porque Él nos amó primero. Algo por fuerza. Si el amor a Cristo se está corrompiendo, desfigurando, descuidando, por fuerza va a afectar tu manera de amar a los demás. Se va a ver afectado automáticamente. La frase, has dejado tu primer amor, implica, has dejado ir la forma en que me amabas. ¿Sabes cómo sucede esto? El Señor Jesucristo, estando con un fariseo, le dijo esto: aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Y sabes una manera en que nosotros hacemos que el amor por Cristo se vaya diluyendo de nuestras manos? Es cuando nosotros olvidamos descuidadamente de dónde nos sacó Cristo. El orgullo se apodera de mí, de mi corazón. Comienzo a dejar de amarlo y de asombrarme por su gracia a mi favor. Y cuando yo me olvido de los pecados que Él me ha perdonado, yo me olvido de amarle como Él es digno de ser amado. Algo que siempre debo estar recordando es quién realmente soy y de dónde me sacó el Señor. Y eso va a ser como un combustible para que mi amor por Cristo no mengue. Pedro lo dijo de esta manera: aquel que no está creciendo es ciego porque se ha olvidado de sus antiguos pecados. Siempre tenemos que tener en mente cuánto Él nos ha perdonado. Esto por fuerza afectará, como dije, mi amor genuino hacia los demás. Repito, hermanos, que la labor de cuidar y no soportar el pecado es necesaria. Sin embargo, se debe hacer por amor a Cristo, porque cuando es así, se ve y se siente diferente. ¿Recuerdas en Efesios cuando el Señor dice, en las relaciones interpersonales, maridos, amen a sus mujeres, mujeres, sujétense a sus maridos? ¿Cuál es el argumento para hacerlo correctamente? Como al
Señor. Vas a amar a tu esposa como amas al Señor. Vas a apoyar el liderazgo de tu esposo porque amas al Señor. Padres van a guiar a sus hijos en la disciplina como al Señor o por amor al Señor. Hijos se van a sujetar a sus padres porque aman al Señor. Dueños o jefes van a cuidar a sus siervos como aman al Señor. Siervos van a obedecer a sus amos porque aman al Señor. Cuando tú quitas eso de la ecuación, las cosas no se van a ver igual y no van a funcionar igual. Van a ser frías, duras, orgullosas, porque lo que falta es el alma, que es el amor. Estaban trabajando, lo estaban haciendo por 40 años, se veía quizá a la distancia igual, pero dice el Señor, yo que te conozco y que estoy dentro, tengo esto contra ti, dejaste de amarme. Es un pecado disimulado, pero frecuente. ¿Sabes cómo se disimula este pecado? Con que sigan funcionando las cosas. A mí me ha tocado predicar sin amor por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si no, ¿quién va a predicar? Y ese es un pecado. Porque lo tengo que hacer, porque se debe realizar. Y de esa manera se disimula este pecado tan frecuente. Le dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Cada uno de nosotros debemos ser honestos al decir por qué hago lo que hago. Debo reconocer cuando he caído y no estoy en el amor por Cristo como el combustible de mi hacer. Le dice, haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir? ¿Otras distintas a las que Él le reconoce? No lo creo. Más bien, hazlas como las hacías al principio. Al principio esta iglesia estaba vigorizante por su amor a Cristo, pero el tiempo había disimulado el error. Y hay un justo juicio. El Señor Jesucristo tiene la autoridad de hacer que la luz de esa iglesia y de cualquiera se extinga y deje de existir. Ahora, ¿por qué una determinación tan severa? Yo les dije, ¿no se escucha eso como muy drástico? Una iglesia en su mayoría incrédula parece que es más tolerada como la iglesia de Pérgamo. No, ya le estoy echando. Lo bueno es que ya no están los hermanos aquí, sino estarían diciendo, ¿qué trae, pastor? Como la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis que dices que estás vivo y estás muerto. Y solo hay unos pocos que están vivos dentro de ti. Y diríamos, bueno, esa parece ser más tolerada porque ni siquiera el juicio es tan severo. Mejor sería no estar tan afanados y extremos como Éfeso, mejor carnales como Sardis, les dije. En realidad creo que la severidad está en relación con un principio que debes recordar. Cristo dijo, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho le he confiado, más se le exigirá. Cuando Moisés le dijo al Señor, no vas a entrar a la tierra prometida. Créeme algo. Moisés no es igual a los que murieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero el castigo fue similar. Y diríamos, ¿y de qué le sirvió? El Señor ama a Moisés, lo llama su amigo, dice que no hay nadie como él en toda la tierra. Él lo está exaltando a este hombre. Pero cuando llega el momento del juicio es lo mismo. Él había recibido más revelación. Él había recibido más bendición. Él había recibido la oportunidad de oír a Dios hablar. Y por tanto el juicio fue severo contra su siervo. Y no entró. Al igual que los otros perversos que no entraron, él tampoco, y era un santo del Señor. Ay, iglesia. Quizá, como dijo el Señor, te hubiera sido mejor no haber conocido. Tanto que te ha dado el Señor. Tanto se te va a demandar. Ámalo con todo tu corazón. Es hermoso saber y decir, hemos conocido la verdad, estamos creciendo en la verdad, conozco la verdad. Sí, en esta iglesia quiero estar.
Pero si no es por amor a Cristo, estamos en problemas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy predicando aquí? ¿Por qué hablo del pecado con severidad? ¿Sabes? Las personas se van a dar cuenta si es por amor o no. Si es porque amo a Cristo o no. Y al final les da una promesa eterna y cerramos con eso, obviamente. Verso 7. El que tiene oídos oiga. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Atiende, obedece, iglesia. Al vencedor, y esto habla de todo creyente, al final, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así como ese árbol estaba cuando Adán y Eva, nuevamente es mencionado en Apocalipsis como estando en la presencia de Dios y del cual comerán para seguir viviendo eternamente. No sé cómo va a funcionar esto, pero entiende algo. Lo que sí podemos entender es que el Señor no solo ahora, sino por la eternidad, te proveerá a ti y a mí, a los salvos, a los que dio su sangre por ti y por mí, todo lo que necesitan, no solo aquí, sino para disfrutar de la gloria eterna. Porque aquí habla de la eternidad. Sigue siendo el proveedor y lo es ahora. ¿Qué te falta? Pídeselo. ¿Qué te falta para cumplir lo que estamos aprendiendo? Busca su gracia. Busquemos tener estas virtudes que hacen una iglesia sólida: trabajo, perseverancia, santificación. Pero no olvidemos el alma que nos da sentido, vida y poder. Ama a Cristo. Hazlo por la gloria de aquel que te escogió aún sabiendo que eras perverso, que te amó siendo enemigo, que te llamó estando sordo a su voz, nos perdonó, nos transformó. ¿Para qué? Para amarle. ¿Cuál es el alma de una iglesia? Su amor genuino por Cristo. Sin esa alma estamos muertos, estamos fríos. Vamos a orar. Señor, tú conoces, así como conociste a Efesios estando en sus filas, tú conoces lo que hay y lo que somos. Tú conoces el por qué cada uno hacemos lo que hacemos. Y antes te ruego esto, mi Dios, en cada corazón. Antes de levantar un dedo acusador y mirar y quizá alguien decir, sí, esta iglesia es eso, ayúdale a ver su motivación de su corazón. Ayúdame a ver mi motivación de mi corazón. Señor, que haya un examen personal. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y entonces, como comunidad, como iglesia, que sea por amor a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que nos das, por oír tu palabra, por tener una predicación o interpretación, por lo menos, Señor, tú lo sabes, que trata de esforzarse, pero al que más se le da, más responsable es. Ayúdanos. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.